Buenas noches chicos y señorita Almaraz, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues vamos a dar inicio a esta nueva clase de día miércoles, ya en nuestra última semana técnicamente. Vamos a ver el último tema. El último tema, ¿cuál es? Para eso vamos a presentar la pantalla. Ya. Pues bien, vamos a dar inicio con el último tema, clases abstractas e interfaces. Pues bien, en esta unidad 8, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender un complemento a lo que ya habíamos visto de programación orientada a objetos, pero en este caso vamos a ir a cubrir un par de pilares que nos faltaban. Recuerdan los pilares de la programación orientada a objetos, ¿verdad? Entre ellos se encontraba la abstracción. Y pues si bien ese es un concepto que se utiliza independientemente de una clase abstracta, aquí vamos a ir complementando de mejor manera el porqué o el ámbito de cada uno de esos pilares que habíamos aprendido. ¿Listo? Entonces, empecemos. Para empezar, vamos a empezar definiendo dos cosas que son claves: herencia y polimorfismo. Empezamos por ahí. Para empezar, ¿qué es la herencia? Normalmente cuando tú escuchas la palabra herencia, supongo que lo que se te viene a la mente es cosas como que alguien te deja algo a ti. O sea, algo pasa a ser tuyo, ya que otra persona o alguien te lo acaba de dejar, te lo acaba de heredar, ¿no ve? Entonces, en el ámbito de programación, en este ámbito de programación orientada a objetos de Java, ¿qué es la herencia? Pues es algo similar. Vamos a darnos cuenta que esto de la herencia no es más que un mecanismo que vamos a nosotros utilizar para poder reutilizar código que ya existe. ¿En qué sentido? Esto vamos a utilizar cuando nos encontremos en un escenario en donde existe una clase y existen otras clases, pero de tal manera que comparten varias características o varios métodos. Entonces, en vez de definirlos más de una vez, tú solo los defines en una clase, y pues sencillamente vas a heredar. Vamos a ver eso cómo es en la parte aplicativa. ¿Listo? Pero bien, hablando ya conceptualmente, así de una manera un poco más formal, ¿qué es la herencia? La herencia es un mecanismo, esa palabra es clave, que permite la definición de una clase a partir de la definición de otra ya existente. La herencia permite compartir automáticamente métodos y datos entre las clases, subclases y objetos. Pues bien, aquí aparece un nuevo término. ¿Qué es una subclase? Porque hasta ahora nosotros hemos programado clases. ¿Qué es una subclase? Vamos a aprender que una subclase es igual a una clase normal, con la diferencia que es una clase que aplica herencia. Es decir, que hereda de otra clase, y como tú estás heredando de otro, es como si tú estuvieras en un nivel inferior y ese de quien heredas está en un nivel superior. Normalmente la terminología es de superclase y subclase. O también van a escuchar cosas como clase padre, clase hijo, clase madre, clase hijo, cosas así. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a la herencia. Ahora, el otro concepto, el polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Es una palabra de origen griego, ya hablando conceptualmente, que significa muchas formas. Este término se utiliza en Poe para referirse a la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de distintos tipos. ¿A qué nos referimos con esto de polimorfismo? Vamos a ver que vamos a tener métodos, vamos a tener objetos que se pueden comportar de una manera polimórfica, según sea su contexto de invocación o su contexto de creación o inicialización. Esto lo vamos a ver mejor una vez que vayamos viendo mejor los conceptos de herencia, ¿ya? Ahorita nos centraremos en la primera parte, en lo que era herencia, ¿listo? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Imagínense que yo tengo este diagrama de clases. Tengo una clase persona, tengo un cliente y tengo un empleado. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? En el momento de definir, yo puedo decir,
tanto un cliente como un empleado comparten demasiadas cosas en común. Ambos tienen nombre, apellido, tienen un documento, pero está bien, comparten muchas cosas. Sin embargo, hay cosas que no comparten. Por ejemplo, un cliente va a tener una categoría y un código. En cambio, un empleado tiene un tipo de contrato y tiene un sueldo. ¿No ve? Pero aparte de estos atributos que no comparten, sí comparten otros y muchos otros. Entonces, en casos así, tú podrías tener definido, ¿no?, en cada clase los mismos atributos. Sin embargo, eso sería un poco productivo. ¿Por qué? Porque estarías redundando. Estás innecesariamente definiendo los mismos datos en cada clase. Sin embargo, ya existe, ¿no ve? Es en situaciones así donde te recomiendan o te dicen: intenta aplicar herencia. Generalizar todos los datos y métodos en común y ponlos en una superclase, de tal manera que las otras clases hereden de esa superclase todo lo que tienen en común, justamente. ¿Listo? Visto de otra manera, es como factorizar. No sé si recuerdan en matemáticas la factorización. Técnicamente es un proceso que es bastante similar. Todo lo común se va a una sola clase y todo lo particular se queda en las clases particulares. ¿Listo? Entonces, eso como pequeños datos. Pues bien, y nosotros ya hemos visto esto, pongámoslo a prueba. ¿Por qué? Porque vamos a tener que involucrarnos con un par de conceptos y palabras nuevas antes de entrar a la clase abstracta, ¿ya? Para eso vámonos directamente a nuestro BlueJ. Nos salimos aquí y nos vamos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto de nosotros es en Java básico. Nos vamos a crear ejemplos. No, de una vez pondremos, sí. Ejemplos, herencia. Ya. ¿Con qué vamos a hacer la prueba? En mi caso o en nuestro contexto vamos a hacer algo interesante. Yo sé que todos conocen los juegos. Todos han jugado alguna vez. Cuando tú tienes un juego, imagínense un juego de tablero. Imagínense un tablero. ¿De qué se compone? Así, suponiendo un juego bastante mega básico. Imagínense que un juego tiene personajes. Entre los personajes puedes tener, digamos, héroes y monstruos. Y también puedes tener objetos. Imagínense. Los tres, si se dan cuenta, comparten varias cosas. Comparten demasiadas. Como sus nombres, tal vez su precio, una rareza. Sin embargo, cada uno tiene su propia particularidad. ¿No ve? Por ejemplo, el héroe puede tener poderes, el monstruo no tiene, el objeto tampoco, o tal vez sí. Entonces, quiero que vayan imaginando algo así. Sin embargo, independientemente de lo que sean, los tres son elementos de un juego, son parte de un juego, ¿no ve? Es decir, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, héroe. Aparte de héroe, vamos a tener monstruo. Monstruo. Aparte de eso, vamos a tener objeto. Objeto. Listo. Entonces, yo que les decía, en su definición, ambos pueden compartir varias cosas. Miren, esto lo vamos a borrar. Y puedo empezar a listar atributos. Por ejemplo, yo puedo ir diciendo, yo voy a tener que un héroe tiene un nombre, string nombre. ¿Qué más tiene? Tiene un int, que son sus hit points, que es el HP normalmente. Le pueden poner vida si quieren, ya que estamos en español. ¿Qué más tenemos? Los héroes van a tener un nivel, un int nivel. ¿Qué más? Y pues, digamos que por ahora sería lo interesante. El nombre, la vida, el nivel. Tal vez hay cositas, ¿no? Como defensa, ataque, que son también. Entonces ya, es relevante. Hagamos eso más. Private int puntos de ataque. Vamos a poner ataque. Y tenemos otro que va a ser la defensa. Private int defensa. Cosas así, no sé, solamente imagínense. Listo, tú dices, tengo esto. Ahora, con respecto al monstruo, ¿qué tengo? Pues tengo otras cosas, aparte de las que ya he nombrado. Sí, o puede que tengas menos, tal vez tienes más, quién sabe.
Por ejemplo, aquí tú puedes decir, yo voy a tener igual, los monstruos tienen un nombre, un string nombre. ¿Qué más tienen? Van a tener un nivel, un private int nivel. ¿Listo? ¿Qué más tienen? Tienen un private int ataque. Ataque, listo. No van a tener defensa, no van a tener lo demás. Y aparte, digamos que tienen otro atributo. Va a ser un booleano que indica que si es o no un monstruo que es un jefe. Puede ser un jefe, puede ser un bichito normal, ¿no ve? Entonces, cosas así. Y ya tú dices, hasta aquí quedó mi monstruo. Y ahora tienes el objeto. ¿Qué cosa tiene el objeto? El objeto también tiene un nombre, pero antes de eso vamos a borrar todo esto. El objeto también tiene un nombre, tiene un private nombre. Esto es de tipo string. Aparte de eso, ¿qué cosa tiene? También suelen tener nivel los objetos, también vamos a tener nivel. Y también tengo lo siguiente. ¿Qué cosa tengo? Tengo un private. ¿Qué cosa es que sería? ¿Listo? Tengo un string rareza. String rareza. Listo. ¿Algo más? No, digamos que no. Tú puedes empezar a definir así bastantes cosas. Acuérdense, el contexto es un juego. Sin embargo, aquí pasa algo interesante. ¿Se han dado cuenta que en la definición de esos atributos hay bastantes atributos que se repiten? Por ejemplo, miren, un héroe tiene nombre. Un monstruo también tiene nombre. Y un objeto también tiene nombre. Y ambos, o bueno, toditos, son ¿qué cosas? Son elementos de un juego, pertenecen a un juego, ¿no? Son tipos de elemento. Entonces, cuando te veas en situaciones así, es bueno ir factorizando todo lo que se tenga en común. De tal manera que tengas una única superclase de la cual heredes dichas cosas que son comunes. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, yo digo, yo sé que los tres son entidades individuales, son entidades muy particulares, pero ahora digamos, yo quiero aplicar herencia, necesito aplicar herencia. ¿Qué nombre le pondría a la superclase? Yo le voy a poner aquí elemento de juego. Elemento de juego. ¿Listo? ¿Por qué? Enseguida vamos a aprender algo. Cuando tengamos una jerarquía de herencia, la forma en la que lees dicha jerarquía es bastante importante. ¿Por qué? Para empezar, para aplicar herencia, tú tienes que hacer lo siguiente. Ven, el Blu-ray es bastante bonito visualmente porque puedes darle clic a esta flecha y decir, yo quiero que héroe herede de elemento de juego. Quiero que monstruo herede de elemento de juego. Y por último, quiero que objeto también herede de elemento de juego. Si se dan cuenta, ahora nos hemos topado con un nuevo tipo de relación. Esta flechita simboliza herencia. Habíamos visto esta otra flechita, ¿no? Eso era relación de clase simple, cuando una clase utiliza como tipo de dato a otra clase. Sin embargo, ahora ya tenemos algo nuevo. ¿Qué es esto? Herencia. Estas clases están relacionadas mediante herencia. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que va cambiando? Para empezar, entremos a esto de aquí. Acaba de agregarse una palabra reservada. Extends. ¿Qué cosa estás diciendo? Leído de otra manera, esto sería: yo tengo una clase que se llama héroe que hereda de la clase elemento de juego. La traducción de extends es extender, ¿no ve? Pero ustedes traduzcanlo para que tenga sentido como heredar. ¿Bien? Entonces, esto es algo nuevo que se agrega. Cuando quieras que una clase herede de otra clase, tienes que agregar la palabra reservada extends, indicando a continuación de qué clase quieres heredar. Ha pasado lo mismo en todas estas. Miren, elemento de juego, extends elemento de juego. Pero ahora aquí también pasa algo interesante. Imagínense que yo tengo otra superclase, una superclase que se llama, no sé, elemento vivo. Yo qué sé, solamente para un ejemplo. Y yo digo, oh, los héroes y los monstruos son elementos vivos. Yo también quiero heredar de ellos. ¿Qué es lo que va a ocurrir si intentas hacer esto? Miren, la flecha del otro lado desaparece. Pero no quiero que desaparezcas. Igual va a desaparecer. ¿Por qué ocurre esto? En Java solo está permitido la herencia simple. ¿A qué me refiero? Que una clase solo puede heredar de otra clase. No existe la herencia múltiple de yo heredo de ti, también de este otro. No. Solo puedes heredar de una clase a la vez. ¿Listo?
Entonces, eso es un detalle importante, porque suelen ser preguntas capciosas cuando te dicen ejemplo de herencia múltiple y tú en tu inocencia puedes intentar hacer, ¿no? Sintácticamente como te parece, pero no, por propiedad Java no te deja hacer herencia múltiple, ¿ya? Eso como primer dato. Segundo dato, o como segundo pendiente. Ya que estoy aplicando herencia, ¿cómo lo hago? Porque ahorita esta clase que he creado está tal como ha nacido, ¿no ve? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que se hace es lo siguiente. Todos los atributos que tengamos en común, todas las clases que estamos heredando de esta, tenemos que factorizar justamente todo lo que tengamos en común. A partir de ahora la nomenclatura de esto cambia. ¿Por qué? Ya no vamos a decir clase. Todo lo que está abajo es una subclase. Todo lo que está arriba es una superclase. ¿Listo? Pero esto ¿por qué lo hacemos? Por lo siguiente. Nosotros cuando tenemos una jerarquía de herencia, podemos indicar lo siguiente. Podemos decir, o leído de arriba a abajo, esto sería la clase elemento de juego puede ser un héroe, puede ser un monstruo o puede ser un objeto. La palabra puede ser, esa palabra es clave. Leído de arriba abajo, si tiene concordancia con la palabra puede ser, sí es un gran indicativo de que tu herencia está bien aplicada. Por ejemplo, en este caso, un elemento de juego puede ser un héroe, puede ser un monstruo, puede ser un objeto. Ahora, ¿qué pasa en la manera inversa? Leído de abajo hacia arriba. ¿Cómo se leería? Se lee de la siguiente manera. Un héroe es un elemento de juego. Monstruo es un elemento de juego. Objeto es un elemento de juego. Entonces cambia la cosa, ¿no? ¿Por qué? Cuando tú tienes una jerarquía de herencia, las subclases están en la obligación de ser lo que indica sus superclases. La palabra es un. Pero de arriba abajo, una superclase puede ser alguna de sus subclases. ¿Listo? Eso es solo para términos de semántica, para que igual vayan ubicándose cómo leer el diagramita. Y para que tenga sentido, ¿no? Porque a veces cuando aplicas herencia puede que, digamos, en tu emoción te empieces a rayar, ¿no? Y estés aplicando herencia en un lugar que no deberías. Suele pasar. Cuando aprendes normalmente un nuevo concepto, intentas aplicarlo en la mayor parte o en la mayor cantidad de situaciones posibles. Pero tienes que saber cuándo y cómo aplicar. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos? Por ahora tenemos eso. Habíamos dicho, vamos a llevar todo lo común, o sea, todo lo común que tiene cualquier elemento de juego, lo vamos a poner en esta clase. ¿Por qué? Como soy la superclase, yo contengo todos los elementos en común de mis subclases. En este caso, ¿qué cosas teníamos en común? Teníamos que toditos tienen un nombre, entonces esto se sale de aquí y viene aquí. Todo elemento de juego tiene un nombre, está bien. ¿Qué más tiene todo elemento de juego? Todo elemento de juego tenía un nivel. ¿Ya? Todo elemento de juego tiene un nivel. ¿Listo? ¿Qué más? Todo elemento de juego... Bueno, no, nada más. Eso sería lo único que tenemos toditos en común. Entonces de aquí lo borramos nombre, lo borramos nivel. ¿Listo? Aquí incluso faltaría vida, ¿no? Private int vida. ¿Listo? Y de aquí nombre y nivel lo borramos. Ya está. Entonces, si ahora mandamos a compilar esto, ya tenemos una nueva definición. ¿Por qué? Miren, en el elemento de juego están todos los atributos que tenemos en común. De tal manera que, como lo vamos a heredar, solamente nos preocupamos por definir nuestros propios atributos. Cosas que tenga esta clase que no se repitan en las otras, o que tengan la tendencia de no repetirse en las otras, ¿ya? Por ejemplo, aquí un R tiene vida, ataque y defensa. Un monstruo, ¿qué cosa tiene? Vida, ataque y puede indicar o no si es un jefe. Un objeto que tiene rareza. A ver, hagamos la prueba. ¿Cómo funciona esto? Si tú te creas un objeto de una de tus subclases, imagínense un héroe, y lo inspeccionamos. Miren, cuando haces la inspección, te aparece que tiene 5 atributos. Aunque en héroe tú solo definas 3,
como estás heredando de esta clase, es como si estas cosas que heredas fueran tuyas, o sea, estuvieran declaradas aquí. Java asume eso. Entonces, ese es el poder de la herencia. ¿Cuándo utilizas herencia? Cuando de alguna manera tus objetos o tus entidades se relacionan y pueden ser parte de una jerarquía. Por otra parte, aplicas este mecanismo para la reutilización de código, de tal manera que no vayas redundando, declarando cosas que podrían estar factorizadas en una superclase. ¿Listo? Entonces, miren, ahí está la prueba. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí hemos visto, por ejemplo, que héroe y monstruo tienen igual cosillas en común, como la vida y el ataque. ¿A ver? Entonces, tú podrías crear otra clase y ponerlo como intermediario. Miren, yo puedo tener una clase, el héroe y el monstruo. ¿En qué se caracteriza? Que sé que son elementos de juego, pero ¿qué tipo de elementos de juego son? Estos elementos podrían ser elementos vivos. Vamos a poner elemento vivo. ¿Ya? Entonces yo podría decir todo elemento vivo dentro de mi juego, ¿qué cosa tiene? Vida y ataque. Compilamos, tarara, vida y ataque lo voy a traer aquí. Esto lo borramos y aquí lo pasamos. Listo. Vida y ataque. Entonces yo voy a decir, en vez de heredar directamente de elemento de juego, yo me deshago de esto y digo lo siguiente. Esto de vida y ataque lo voy a borrar. Ya, yo digo lo siguiente. Quiero que héroe herede del elemento vivo y monstruo también. Y elemento vivo va a heredar de elemento de juego. Entonces tu jerarquía acaba de cambiar. Miren, ahora tienes un subnivel más. Ahora, ¿cómo se lee esto? Pues dices, tengo dos elementos de juego. ¿Cuáles? El elemento vivo y el objeto. Un elemento vivo a la vez puede ser un héroe o un monstruo. ¿No ve? O leído de otra manera, ¿no? Un elemento de juego puede ser un elemento vivo o un objeto. Y a su vez, un elemento vivo puede ser un héroe o un monstruo. ¿Se dan cuenta la naturalidad con la que se puede describir esta jerarquía? Entonces, tú puedes tener cuantos niveles de jerarquía te dé la gana. Puedes seguir aquí 4, 5, 6, hasta donde tú gustes. Sin embargo, lo recomendable es tener igual, o sea, no extenderse demasiado con esto de las jerarquías. Normalmente 3, 4 niveles suele ser lo que más te van a exigir. Pero de poder se puede, ¿listo? Entonces, estamos viendo algo bastante interesante, que es justamente esto de cómo yo reutilizo código. Miren, por ejemplo, ahora, héroe solo tiene definido un atributo. Monstruo también, ¿no? El monstruo solamente tiene un atributo que le indica si es o no es un jefe. Pero, ¿qué ocurre si yo creo un elemento monstruo? Voy a crear un objeto monstruo, le doy OK. Si yo lo inspecciono, tiene 5 atributos, no tiene solo uno. ¿Pero por qué si aquí solo hay uno? Porque estás heredando. Como estás heredando, todo lo que heredes pasa a ser parte de ti. Pero miren aquí, era una herencia, era técnicamente una herencia escalonada. ¿Por qué? Porque primero heredas cosas de elemento vivo, que son estas dos. Pero a su vez un elemento vivo está heredando de elemento de juego. Entonces, aparte de estos dos, tú también terminas heredando estos otros dos. Y en total se hacen tus 5 atributos. ¿No ve? Pues bien, ahí está. Este es nuestro primer vistazo a lo que es herencia. Estrictamente herencia. Pero ahora la herencia no termina ahí. ¿Por qué? Hemos visto que estamos heredando atributos. También heredas métodos. Ahora pasemos a esa parte. Por ejemplo, en elemento de juego. Como sé que toditos tienen nombre y nivel, sería interesante, ¿no? Que yo pueda, mediante un método get, obtener el valor del nombre o obtener el valor del nivel. Por ejemplo, vamos a tener aquí un constructor. Vamos a tener un public. Bueno, no, con eso del constructor va a ser un poco complicado. Antes del constructor, imagínense que yo tengo esto. Vamos a tener un método que va a ser public, que me devuelve un tipo de dato string que se llama nombre. O bueno, get nombre. El get de toda la vida, ¿no? El get nombre. Vamos a obtener el valor del nombre. ¿Ya? También se puede hacer esto con lo del nivel, pero primero hagámoslo con el nombre. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Yo aquí retorno el nombre.
Y también puedo tener esto de mi método del atributo nivel, ¿no ve? El get del atributo nivel. En vez de string, esto es int. En vez de get nombre, esto sería get nivel. ¿Listo? Y aquí, ¿qué cosa retornas? Retornas nivel. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Ojo, esto estamos definiendo en esta superclase, ¿no ve? Pero ahora, ¿qué pasa si yo creo un monstruo? Vamos a crear, ok. Invocamos, o clic derecho. Miren lo que pasa aquí. Aquí en la parte normal te dice que no hay ningún método. Sin embargo, sí hay otros métodos. Miren aquí arriba. Te dice, hay métodos que estás heredando de la clase objeto. Estos no te interesan. Hay otros que estás heredando de elementos de juego. Y miren, ¿qué cosa estás heredando? El get nivel y el get nombre. También hay cosas que puedes heredar de elemento vivo, pero estos no están disponibles, porque no hay nada en el elemento vivo. Pero miren, aquí está. Métodos que estás heredando de elemento de juego están tu get nivel y tu get nombre. Si yo invoco a get nivel, me devuelve 0. Está bien, porque no he inicializado nada, ¿no? El nombre igual deberían ser cadenas vacías. Bueno, es nulo en este caso, porque es un objeto. Entonces, miren, tú igual como subclase, cuando heredas todo. O sea, sí, eso siempre acuérdense, heredas todo. ¿Listo? Entonces, algo que esté definido aquí, tú también lo vas a poder utilizar como si fuera tuyo, tranquilamente. Pues bien, ahora pasemos a la otra parte, a la de los constructores. Esta parte, les decía, se complica un poquito más. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso, elemento de juego puede tener un constructor. Sí, técnicamente sí. ¿Por qué? Porque es una clase normal. Entonces, ¿cómo sería el constructor de aquí? Sería un public. ¿Public qué cosa? Public elemento juego. Ya está. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues vas a recibir por parámetro el nombre. Vas a recibir el string nombre. Pero el nivel, todo inicializa técnicamente en 0. ¿No ve? Técnicamente. ¿Por qué? Porque el nivel de los objetos puede ser variado. Si para un objeto vamos a utilizar o vamos a cambiar los niveles mediante un set. ¿Ya? Pero por defecto los niveles van a ser siempre 1. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener aquí que el nombre es igual a ese otro nombre. Como ambos tienen el mismo identificador, utilizo la palabra reservada dis. Dis.nombre es igual a nombre. E indico que el nivel va a partir en 1. Listo, nada más. ¿Qué más tenemos? Esto en cuanto al constructor. Si yo mando a compilar esto, te dice... Tararán, ya, elemento de juego. Perdón, esto es elemento de juego. Ahora sí. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Pero aquí va a pasar algo ahora. Miren, te va a empezar a reñir. ¿Por qué? ¿Por qué me está riñendo ahora? Te dice, el constructor de la clase elemento de juego no está siendo aplicado aquí. Yo requiero que lo implementes y necesito 2 parámetros. ¿Por qué te está diciendo esto? Porque tú también estás heredando este constructor. Y como estás heredando este constructor, tienes que indicar este valor que te está pidiendo. Bueno, si tú no tuvieras el parámetro, igual te reñiría. Miren. Bueno, aquí no te está riñendo. Pero a ver, haremos la prueba. Si yo me creo un monstruo, le doy OK. Si inspecciono, miren, el nivel ha nacido en 1. ¿Por qué? Porque estoy heredando el constructor y el constructor por defecto hacía estas cosas. ¿Ya? Pero no es la idea, ¿no? Yo quiero tener por parámetro el nombre que inicialice esta cosa. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Estoy en la obligación de implementar el constructor que estoy heredando. Más que implementar, estás en la obligación de indicar ese valor que está esperando. ¿Cómo hago eso? Pues yo creo un constructor, como yo sé, va a ser un public elemento vivo. Ya está. ¿Qué recibe? Sé que estoy heredando un constructor y ese constructor sé que recibía un parámetro, que recibía un nombre. ¿Listo? Ahora, como yo sé que el constructor de arriba se va a encargar de inicializar eso, yo solamente le voy a pasar este parámetro. ¿Cómo? Aquí nos topamos con una nueva palabra reservada llamada super. La palabra reservada super indica que estás haciendo referencia a la superclase inmediata que está encima de ti. ¿Listo?
Entonces, en este caso es super y estamos poniendo paréntesis. Estamos diciendo, quiero que la clase, que mi superclase, que es decir, esta de aquí, de la que estoy heredando, invoque a su constructor. Sé que para invocar a su constructor tengo que pasarle un nombre. Listo. Ahora recién después de eso puedes darle tus propios valores a los atributos que están definidos en ti. Por ejemplo, vida y ataque. Suponiendo que la vida siempre va a ser 100, suponiendo, ¿no? Esos son ejemplos. Y que el ataque es algo que te llega por parámetro. Aquí vamos a tener int ataque. Ataque. Y aquí tenemos, ¿qué cosa? Este ataque, dice ataque, va a ser igual a ataque. Listo. Ya está. Entonces, como pueden ver, cuando eres una subclase, estás en la obligación de que dentro de tu constructor invoques a tu superclase mediante la palabra super y le pases los datos necesarios a su constructor, si es que los requiere. ¿Listo? Si no los requiere, pues no pasa nada. Como han visto, podrías compilar sin crear tu propio constructor, pero técnicamente siempre existe un constructor, ¿no? Para toda clase. Y aparte de esto, recién después de hacer esto, de encargarte de la superclase, le das valores propios a tus atributos. En este caso le estoy dando 100 a vida y estoy recibiendo esto por parámetro. ¿Ok? Esto ya compila, pero ¿lo demás compilará? No, ¿por qué? Te está diciendo, monstruo está heredando de elemento vivo. Sin embargo, el elemento vivo necesita... ¿Qué cosa? Necesita parámetros para invocar su constructor y tú no los estás dando. Entonces, nuevamente, aquí pongo public ¿qué cosa? Public monstruo. Pero ahora, digo, la superclase que está encima de mí, ¿qué cosa recibía en su constructor? Para su constructor necesita dos cosas, el nombre y el ataque. Entonces, recibes tú lo mismo. Tú dices... Uy, no es el monstruo. Tú recibes el nombre y el ataque porque es algo que le tengo que pasar. ¿Cómo le voy a pasar esto? Palabra reservada super, que hace referencia a la superclase que esté sobre ti. En este caso es elemento vivo. Y le estás pasando ¿qué cosa? Le pasas nombre, le pasas ataque. Listo. Por último, tu atributo jefe, pues tú lo inicializas tal vez en falso. Solo es un ejemplo. No eres un jefe. Listo. Ya está, si compilas, recién va a compilar. Y tendríamos que hacer algo similar, pero para nuestra clase héroe. Porque igual, de la misma manera, está heredando de elemento de juego, pero no está implementando ningún constructor. Bueno, en este caso, objeto me está dando esto. Hagamos esto con héroe. Vamos a tener aquí, en vez de monstruo, esto es héroe. Listo. Y en este caso es la defensa. Defensa va a ser igual a... que nos sigue por parámetro. Defensa. This.defensa es igual a defensa. Listo. Y por último, objeto igual nos riñe. ¿Por qué? Porque objeto está heredando de elemento de juego. Entonces tendría que implementar un constructor para que le pase por parámetro esto que necesita. Entonces en este caso yo tendría mi public. ¿Public qué cosa? Objeto. ¿Qué más? Sé que mi superclase en su constructor necesita un parámetro. Ese parámetro era el nombre, un string nombre. Ya está. ¿Y qué más tengo que hacer? Le voy a pasar ese nombre. ¿Cómo? Palabra reservada super. ¿Qué más? Le paso este nombre. Listo. Y ahora yo tengo que inicializar mis propios atributos. Por ejemplo, vamos a decir que rareza va a ser igual a ¿qué cosa? Digamos que rareza va a ser igual a... muy raro. Bueno, sería mejor, ¿no? Que te llegue por parámetro al momento de crearte objetos. Voy a recibir por parámetro un string que va a ser la rareza. Listo. Ahora digo que esta rareza, this.rareza, es igual a rareza. Listo. Ahora sí, recién toda la jerarquía ha compilado. Ahora hagamos la prueba. Si yo creo un monstruo, invoco a esto. Le tengo que pasar un nombre. Yo le voy a pasar que se llame, no sé, Tiger. Que su ataque sea 15. Yo qué sé. Ok. Si inspecciono esto,
miren que sus otros atributos igual se han inicializado. ¿Por qué? Esta clase heredaba el constructor aquí. O sea, sabía que también tenía que hacerlo, que tenía que ejecutarlo. Para eso lo invoca mediante la palabra reservada super. A su vez, esto también hacía lo mismo con esta clase elemento de juego. Mediante la palabra reservada super lo invocaba. Y esta, miren, tenemos un Tiger 1, 15, 100 falso. Todito está inicializado. Pues bien, igual si haces la prueba con cualquier otro, debería seguir funcionando. Por ejemplo, este objeto que sea un arco. Y su rareza que sea muy raro, digamos. Muy raro. Si inspeccionamos, aparte de sus propios atributos, también está inicializado los otros. ¿Qué cosa eran los otros? El nombre y el nivel. Tú como clase solo tenías rareza. Pues bien, ahí está. Como pueden observar, esto de la herencia es bastante interesante y es bastante modular. ¿En qué sentido de modular? Si se dan cuenta, nos está permitiendo reutilizar código, de tal manera que solo lo definimos una vez, igual los métodos. Y ya cualquier otra subclase que herede de una superclase puede invocar o usar dichos atributos y métodos que está heredando. ¿No ven? Pues ya está. Ahora, ¿qué más faltaría aquí? Aquí falta un pequeño detalle. ¿Qué faltaría? Normalmente, cuando tú armas jerarquías de herencia, suele suceder que tus superclases solamente te sirven como una clase que está factorizando todo lo demás. Por ejemplo, en este caso, yo cuando esté jugando, voy a crear héroes, monstruos y objetos. Nunca voy a crear explícitamente un elemento de juego, ¿no ve? O sea, yo sé que esta clase me ayuda para definir tipos. O sea, yo le digo, cualquiera de estas subclases puede ser un elemento de juego. Bueno, es un elemento de juego. Es un elemento de juego, está bien. Sin embargo, yo nunca creo elemento de juego. Yo lo que quiero crear es un héroe, o es un monstruo, o un objeto. ¿Por qué? Si se dan cuenta aquí, lo que te está ayudando a hacer estas superclases es solamente a definir cosas en común que tienen otras superclases. Visto de otra manera, se entiende que cuanto más arriba estés en la jerarquía, eres más general. Cuanto más abajo estés, eres más específico o eres más particular. Y normalmente nosotros vamos a trabajar con cosas particulares, ¿no ve? Porque las cosas generales son ambiguas. A mí no me dicen nada. Sí me ayudan, ¿no? Como por ejemplo hemos visto aquí a factorizar datos para luego aplicar herencia, definir tipos. Pero realmente solo me sirve para eso pues, justamente de forma general. Yo nunca creo objetos de esos tipos. Los que a mí me interesan son las entidades particulares, así, las que están en acción, por así decirlo. Entonces, cuando se da estos casos es donde aparece esa otra nueva palabra reservada, que es la palabra reservada abstract, es decir, clases abstractas. Y vamos a empezar a pasar esto. ¿Listo? Denme un segundo. Ya, ahora sí. Pasamos a lo siguiente. Ahorita ya sabemos el concepto de herencia. Lo único que tienes que saber es que para que una clase herede de otra, palabra reservada extends. ¿Listo? Con respecto a constructores, palabra reservada super. Pero ahora, pasemos a lo siguiente. ¿Qué cosa? ¿Qué son las clases abstractas? Con respecto a las clases abstractas, es lo siguiente. Una clase abstracta, tal como su nombre indica, es una entidad abstracta. Estás redundando con abstracto. ¿Qué rayos es abstracto? Que no puede concretarse. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este ejemplo que hemos hecho, nosotros teníamos elemento de juego. Ya, ¿qué es un elemento de juego? Un elemento de juego podía ser un héroe, un monstruo, un objeto. Pero un elemento de juego como tal, así, la clase elemento de juego, ¿qué es? Si yo entro aquí, realmente no es como si fuera mucho. Yo solo sé que es algo que tiene nombre y nivel, nada más. Pero de manera concreta,
esto a mí no me sirve. ¿En qué sentido? De que para simular mi comportamiento ya del ejercicio completo, lo que yo voy a utilizar son héroes, monstruos y ítems o objetos. Pero yo jamás voy a utilizar de manera general un elemento de juego. Entonces, cuando te topes con esos casos, lo normal o lo más probable es que resulte que esta tu clase vaya a ser abstracta. ¿Por qué? Porque nunca estás materializándola. Solamente lo estás utilizando como una superclase donde defines cosas en común de tus subclases. Continuemos con la definición. Aparte de eso se dice que una clase es abstracta cuando define uno o más métodos abstractos. ¿Qué es un método abstracto? Y ahorita vamos a ver esto. Sin embargo, esta definición no está del todo completa. ¿Por qué? Una clase puede ser abstracta sin necesidad de tener métodos abstractos. Técnicamente se dice que no debería. O sea, que una clase sí o sí debería ser abstracta cuando tiene algún método abstracto. ¿Listo? Pero como les digo, en términos generales, una clase abstracta va a ser aquella que solamente te ayude para definición de cosas en común, pero no hagan mucho más. ¿Cómo yo defino clases abstractas? Pues se usa la palabra reservada abstract. En este caso, si yo quisiera volver abstracto a mi clasecita, ¿dónde estamos? Esto, porque sé que nunca van a ser un objeto de aquí, yo adjunto esto. Antecediendo a la palabra reservada class, yo puedo poner aquí abstract. Con esto estás volviendo abstracta esta clase. Si se dan cuenta, esta palabrita igual se pinta, pues, palabra reservada y antecede. ¿Qué cosa antecede? En este caso está antecediendo a la clase. Sin embargo, vamos a ver que también puede anteceder a los métodos. De tal manera que igual los puede volver abstractos. ¿Listo? Antecede al nombre de un método o al tipo de retorno. Pero en este caso, solamente viendo la clase. Con esta pequeña palabra reservada, estamos volviendo abstracta esta clase. Si tú mandas a compilar, la clase compila y no hay errores de sintaxis. ¿Qué cosa cambia? Miren, tu clase ha dejado de ser una clase normal. Ahora se ha vuelto una clase abstracta. Miren, ahí dice palabra reservada abstract. ¿No? Está entre diamantitos. Lo demás no debería haber cambiado. Sigue compilando. Todo normal. Pero ahora, yo he definido una clase abstracta porque sé que esta clase nunca me iba a dar objetos que yo iba a usar. Solo me servía para definir cosas. Sin embargo, aparte de ponerle abstract solo por ese pequeño detalle, también te vas a encontrar normalmente con que dicha clase tiene como mínimo algún método que es abstracto. Por ejemplo, normalmente el método que resulta o que va a ser abstracto pueden ser métodos que intervienen directamente con algunos de los atributos. Por ejemplo, lo del nivel. Yo sé que un héroe puede ir cambiando de nivel. ¿No ve? Yo sé que tal vez un monstruo también puede cambiar de nivel. Quizás un objeto también. Sin embargo, cada uno lo va a hacer a su manera. ¿No ve? No es la misma manera que cambia un nivel un héroe, que un monstruo o que un objeto. Entonces, cuando tú te encuentres con algún método que sabes que tienen en común toditos, por ejemplo, en este caso el método va a ser public void cambiar nivel. Sabes que tanto los héroes como los monstruos como los objetos pueden cambiar de nivel, pero cada uno lo hace a su propia manera. ¿Ya? De tal manera que tú no sabes cómo lo van a hacer. Lo único que sabes es que cada uno lo hace a su manera. Por ejemplo, en este caso solo estás definiendo el nombre, solo estás definiendo la firma del método. Aquí estás diciendo que no recibe nada. Digamos que por aquí sí debería recibir algo, que es la experiencia. Normalmente necesitas experiencia para cambiar de nivel. ¿No ve? Pero en este caso, ¿cómo cambias de nivel? Quizás un héroe sube multiplicado por 3, por 4. En cambio, un monstruo, digamos que no. ¿No ve? Un objeto quizás necesita más o menos experiencia. Vaya uno a saber. ¿Qué es lo que sucede? Que sabes que todas tus subclases tienen este método. Toditas pueden cambiar de nivel. Sin embargo, cada una lo hace a su propia manera.
Si te das cuenta, tú no puedes generalizar esto. O sea, tú no puedes decir, cambian de uno en uno. No, porque no es cierto. Justo acabas de darte cuenta que cada uno va a cambiar a su manera, ¿no ve? Entonces, como cada uno va a cambiar a su manera, tú como superclase, lo único que sabes es el nombre del método. Y tú dices, como yo solo sé el nombre del método, yo no puedo darle comportamiento. En resumen, es como si dijeras, sé qué es lo que vas a hacer, pero yo no sé cómo lo harás. ¿Quién se encarga de indicar cómo lo voy a hacer? Cada clase particular. Entonces, en este caso, cuando te encuentres con algo así, tú dices que este método no puedes implementarlo, lo dejas en punto y coma. Por tanto, cuando dejas algo en punto y coma es que solo estás definiendo la firma del método. Este método es un método abstracto. Public abstract y todo como definías un método normalmente. Si compilas esto, la clase ha compilado y no hay errores de sintaxis. Entonces, como tienes un método abstracto, tu clase está en la obligación de volverse abstracto. ¿A qué me refiero? Si esto yo lo hubiera dejado así, como una clase normal, te va a reñir. Te dice, espera un ratito, elementos del juego no es una clase abstracta. Pero a pesar de eso, tiene un método abstracto y eso no está bien. Entonces te dice, o dale cuerpo a este método o volvete abstracto. En nuestro caso, la solución es que nos vamos a volver abstractos. ¿Lo ven? Listo. Entonces, eso sería. ¿Qué es una clase abstracta? Es una clase que no puede ser concretada. Miren, si yo doy clic derecho, no puedo crear objetos de esta clase, porque es abstracta. ¿Cuándo una clase es abstracta? Normalmente, cuando dentro de su definición tiene algún método que es abstracto. Listo, nada más. Pero ahora aquí cambiaría algo. Y van a dejar de compilar todas las otras clases. ¿Por qué? Dejan de compilar por culpa de este método. Como has definido algo abstracto, todas tus subclases o alguna de las subclases dentro de la jerarquía va a estar en la obligación de darle cuerpo. En algún momento esto tiene que dejar de ser abstracto. ¿Pero dónde va a dejar de ser abstracto? En alguno de estos, de las subclases. Y ahí es donde vamos a aprender un nuevo concepto. Dicho concepto se llama la sobrescritura, el override. Pero eso ya es tema para el día de mañana. ¿Listo? Hasta aquí vamos a dejar el temita de hoy. Vuelvo con ustedes. ¿Dónde están? Dejo de compartir. Ya. Eso sería todo por el día de hoy. Mañana continuamos con el avance. Y pues como les dije, ¿no? El día de mañana también va a ser puro avance. El día viernes también va a ser puro avance. El día es miércoles, ¿no? Sí. Entonces, eso. Va a ser puro avance, puro avance. Así que vénganse preparados, preparada en tu caso. Y nada más. El fin de semana, o bueno, hasta el lunes vamos a, yo creo, avanzar, repasar. Y durante esa semana van a tener su práctica, su última práctica, que va a ser algo más complicadito, pero que van a tener más días para realizar. ¿Listo? Entonces, en eso quedaríamos. ¿Listo? Eso sería todo por el día de hoy. Hasta aquí la